amados hermanos y a todos aquellos que nos ven, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Hoy, 5 de mayo, pues es una fecha conmemorativa en la República Mexicana, que es la Batalla de Puebla. Bien, vamos a tocar un tema que prosigue del tema anterior que dimos la semana pasada, y hoy quiero hablar sobre el fundamento de la verdadera iglesia. Cuando digo el fundamento de la verdadera iglesia, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Y un pasaje que ya hemos mencionado y quiero leerla con ustedes, Efesios capítulo 2, verso 20, para todos los cristianos, muy conocida la lectura del pasaje que hoy estoy citando. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y al leer este texto, pues traen varios conceptos, hay por lo menos tres: apóstoles, profetas y Jesucristo mismo. Pero hoy quiero centrarme más con referente a la palabra, a la doctrina, al evangelio de Jesucristo. Es bueno leer libros de teólogos, es bueno leer libros de predicadores, es bueno documentarse de todo lo que se pueda relacionado a la palabra y pues retener lo bueno y desechar lo malo. Así que yo termino diciendo que no podemos llevarnos por revelaciones, sueños o testimonios. Hace algún tiempo un pastor muy conocido vino aquí a la casa de un servidor y me dice: he encontrado la verdad. Y yo le digo: ¿cuál verdad? Si usted es el que dio inicio al evangelio en este estado, ¿y cómo es posible que me diga que después de muchísimos años no se había dado cuenta que escuchó la verdad? No, es que ahora esa verdad está en el testimonio de lo que Dios ha hecho con respecto a lo que hemos creído. Para no perder mucho tiempo, él se metió con los apóstoles, que tampoco voy a predicar de 1 Corintios capítulo 11, sus últimos versículos, pero vamos a seguir con respecto a la iglesia. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo, si es iglesia, si está fundada en la revelación de la palabra infalible, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y esto fue a través de los primeros apóstoles. Cuando habla aquí, siendo la principal piedra Jesucristo mismo, porque Cristo es el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando dice el fundamento de los apóstoles y profetas, estamos hablando de que los profetas eran usados de parte del Señor para hablar y llevar el mensaje al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se les es dada a los apóstoles a través del Espíritu Santo, impartida como el Evangelio de Jesucristo durante 3 años mínimos que anduvieron con Jesús y aprendieron la palabra del Señor. Así que la primera piedra del fundamento, o las primeras piedras del fundamento que hoy nosotros tenemos en Cristo Jesús, lo vamos a encontrar en los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así que ellos fueron los primeros mensajeros. No habían otro más. Los que Cristo llamó fueron los 12 apóstoles que Él llamó. Y posteriormente de que los discipuló, los mandó de 2 en 2. Y vemos la segunda comisión de los 70. Y entonces ellos fueron los primeros mensajeros, los que llevaron el mensaje de Jesucristo. Por eso ellos, cuando regresan, le decían al Señor: Señor, veíamos cómo en tu nombre se sujetaban los demonios. Y el Señor les dice: no se alegren por eso,
Alégrense porque su nombre de ustedes está inscrito en el libro de la vida. Así que estos apóstoles fueron los primeros testigos. Dije los primeros mensajeros, los primeros testigos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que anduvieron con Jesús y vieron los milagros y prodigios de Jesús. Anduvieron con Él. No podemos nosotros nombrar otros apóstoles, sino los que fueron nombrados por Cristo mismo. No podemos nosotros entonces decir, hoy vamos a tener más apóstoles. No es el tema de esto. Pero realmente la palabra del Señor nos enseña. Pablo, cuando les escribe a los corintios, allá en Primera de Corintios, vamos a encontrar nosotros en el capítulo 11 por Segunda de Corintios, muchos conceptos relacionados a este pasaje que no vamos a hablar hoy. Sin embargo, estos apóstoles fueron llamados porque fueron los primeros mensajeros y fueron los testigos. Son los primeros representantes del Cristo resucitado. Fueron los que fueron autorizados por Cristo. No, Dios no autorizó a nadie más. Fueron los autorizados por Cristo para llevar la evangelización, de hablar del crucificado, del resucitado, porque ellos fueron testigos de todo su ministerio. Ellos fueron testigos de todos los milagros que no vamos a mencionar hoy. Ellos fueron testigos de su muerte y ellos fueron testigos de su resurrección. Y entonces la iglesia cristiana, la iglesia del Nuevo Testamento, nace en el día de Pentecostés, que ya hemos hablado al respecto, pero con otros pasajes anteriores, unos mensajes anteriores, pero hoy lo que quiero resaltar, que esta palabra que recibieron a través del Espíritu Santo fueron ellos. Todo tiene sustento en el Antiguo Testamento dicho por los profetas, y ahora está siendo confirmado a través de los apóstoles por la revelación del Espíritu Santo. Fueron las primeras piedras que Cristo fundamentó para edificar a su iglesia. Y es claro, dice, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Así que cuando en Mateo 16, 18, le habla Jesús a Pedro y le dice, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya hemos explicado que Pedro es piedrita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la roca, hablamos de Cristo, lo que dice en 1 Corintios, hablando de Cristo mismo, la roca en el desierto. Sin embargo, hoy encontramos que en el Nuevo Testamento, Dios los pone como testigos a ellos. Fueron los primeros como piedras para edificar la iglesia de Jesucristo, porque fueron los que empezaron a predicar, los que empezaron a testificar de Jesús. Sus mensajes se preservan en todos los escritos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento conserva hasta hoy en día en los pergaminos originales del griego, del hebreo, del arameo, del tártaro, vamos a encontrar nosotros la palabra verdadera que conserva el Nuevo Testamento dicho por los apóstoles, como el testimonio original que todos los cristianos guardamos y practicamos, enseñamos. ¿Por qué? Porque fue lo fundamental del Evangelio de Jesucristo a través de los apóstoles, valiéndose realmente para todos los tiempos, no para solamente en el tiempo de los apóstoles, no, esto es para todos los tiempos, fue perpetua esta palabra. No existe otro evangelio, no hay la palabra infalible de un líder humano
No quiero ofender a nadie, pero hay tantos líderes como José Smith, Elena de White, el Papa del Vaticano, y bueno, entre otros. Pudiésemos numerarlos como son los que tuvieron, dícese que miles de revelaciones y que cambiaron y transversaron la originalidad de las Sagradas Escrituras. No, este evangelio es para todos los tiempos. No podemos cambiarle ni quitarle una jota o una tilde. Tenemos que entender la Biblia como ella sola se interpreta. No podemos ni añadirle ni quitarle, como dice Apocalipsis 22. No podemos hacer eso. Entonces, la iglesia o las iglesias que dependen del Evangelio de Cristo son las que están fundamentadas en la sana doctrina. Las iglesias que dependen del Evangelio de Cristo. Todas estas iglesias, todos estos creyentes, debemos de depender única y exclusivamente de la palabra, del mensaje de fe que el Señor predicó, porque es por fe, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Así que nosotros dependemos de esa palabra que predicaron los primeros apóstoles y únicos apóstoles. Hoy existen apóstoles como apostolados del Evangelio que van y predican donde se convierten en mártires, donde no hay iglesia, donde no hay cristianos. No esos pelagatos que se hacen llamar apóstoles de hoy en día, no. No se ofendan, porque es lo que son. No vamos a hablar de eso hoy. Si quiere, me da tiempo, le voy a narrar algo más adelante. Así que nosotros llevamos esa primicia, esa palabra que los apóstoles trajeron para nosotros. Hermanos, se ha registrado en el libro de los Hechos, en los escritos, en las cartas apostólicas, se ha registrado el único evangelio que ellos testifican, como ellos dicen, los que hemos oído y visto. Eso hablamos y eso testificamos, dicen los apóstoles, los verdaderos apóstoles. Oye, puros fitiches, que no tienen nada que ver con los que caminaron y vieron y anduvieron y vivieron en carne propia el evangelio de Jesucristo. Así que su autoridad que ellos tienen en cuanto a la palabra se conserva hasta hoy en día como Nuevo Testamento del Señor Jesucristo, la palabra. Entonces, esto queda para las generaciones de generaciones de generaciones. De todas las que vienen, las que todavía hemos vivido y pasado, pero todavía las que han de nacer. Por eso a nosotros nos toca enseñar la veracidad en obediencia a esta palabra, que es la revelación apostólica que atestiguaron, como ya dije, y hablaron con verdad. El evangelio de los apóstoles del Nuevo Testamento fue escrita no solamente por la experiencia, sino guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la fuente perdurable por los siglos de los siglos que nos da vida a nosotros, porque esta es la verdad, porque esta es la correcta dirección para aquellas iglesias que realmente predican la sana doctrina, que es la doctrina de Jesucristo. Quiero decirles que los que todavía andan en la verdadera doctrina como iglesias cristianas, debemos hacer y debemos de practicar lo correcto conforme a la palabra. Toda la escritura
de Jesucristo es aplicable a todos los cristianos, es aplicable a todas las iglesias, aquellas iglesias que realmente obedecen. Y eso se manifiesta si hacen lo que voy a mencionar ahorita. En primer lugar, deben estar de acuerdo con la enseñanza original de la Biblia, la cual impartieron y enseñaron los apóstoles del Evangelio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Si no están de acuerdo con esta, pues muchos dicen estar de acuerdo, pero le andan quitando lo que no les conviene y añadiendo lo que ellos creen para su beneficio. Ayudan y oran, pero no estudian la palabra. Son pastores, predicadores neófitos. No leen, no estudian la palabra. Yo tengo, vean ustedes, aquí tengo enciclopedias, no alcanzan a ver en la pantalla, antiguas enciclopedias. Tengo Biblias de los testigos de Jehová del séptimo día, la Biblia pentecostal, la Biblia de estudio, enciclopedia bíblica, diccionarios, aun cuando tenemos el internet. Tengo toda una gama de literatura acá, que cuando no lo encuentro en internet, ahí lo leo, lo investigo. No, como dije en un principio, no es malo leer esos libros. Nos toca investigar. Hoy en día los estudiantes, los pastores se meten en la laptop, en la computadora que tengo acá. Y así como viene, así lo predican, así lo enseñan. No, señor. Tenemos que checar, tenemos que estudiar. Miren, aparte de esas Biblias, tengo mi Biblia católica, tengo mi Biblia latina, tengo la Santa Biblia de Estudio. Está chiquita, ¿verdad? Pues esta la leo toda la noche, está mi separador que tengo que leer. Tengo mi Biblia que nada más y nada menos que es la Biblia de Thompson, la Biblia de Thompson. Tengo dos, la presté la otra. Y no le voy a mencionar todo el conjunto de Biblias que tengo acá. Pero los pastores neófitos lo que hacen es lo siguiente. Ya oré, estoy ayunando y voy a predicar donde el Espíritu Santo me guíe. Y donde abren, ahí empiezan a leer y dice que es el Espíritu Santo. Son pastores que no han estudiado las Sagradas Escrituras. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará, nos hará recordatorio de lo que hemos visto y oído cuando nos enseñan y cuando leemos la palabra. Dios no va a traer revelación de la nada. Dios te va a recordar la palabra. Bueno, no, aunque no es el tema en sí, pero debo decirles que esta palabra, nosotros, los que somos la verdadera iglesia de Jesucristo, debemos hacer esto. Debemos estar de acuerdo con las enseñanzas de la sana doctrina que ya expliqué. Debemos esforzarnos para estudiar y seguir lo que la palabra del Señor dice. Por ejemplo, Hechos 2:48. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Cuando se persevera en la palabra, en la doctrina, ¿de quién? De los apóstoles. Hoy en día, si alguien se siente ofendido, lo invito a que lea, que investigue. ¿Cuántos evangelistas, pastores se ponen a levantar una iglesia? ¿Cuántos creyentes que por hablarles la verdad se van a otras iglesias que al rato los abandonan? Pastores que son vividores de las congregaciones que así como nacen se acaban y abandonan las ovejas. Hoy en día todos los cristianos y todas las iglesias
verdaderas cristianas. Debemos de ser verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y debemos de practicar lo que aquí estoy leyendo. Esforzarnos con esa palabra, en esa comunión. No podemos rechazar esta doctrina así porque sí. Vea estos pasajes que quiero yo leer con usted en la palabra del Señor. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, esta palabra que muchos hemos leído, pero realmente no lo hemos puesto en práctica. En el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, del versículo 13, mire, voy a leerles hasta el versículo 15. Yo creo que ya lo tiene conmigo. La palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. El día de Pentecostés, Pedro se levantó con los 11 y hablaron no en el poder del conocimiento solamente, sino que en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu Santo. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 14, podemos encontrar el versículo 36 al 38. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Hoy se han convertido las iglesias en un desorden. Caídas, gritos, aullidos, hasta rebuznos se han escuchado, hasta baile de monos, predicadores que no tienen respeto a la palabra, que lo ocupan como monigote, como payasos, tirando la Biblia en el piso, dando de patadas para que la gente caiga en un altar que ellos forman, sacando un manto, una toalla, una cosa así, y soplando a la gente para que caiga. Son prácticas diabólicas de brujería. Cuando el Espíritu Santo te toca, es muy diferente. Ignoran la palabra. No solamente la ignoran, sino que practican lo que no entienden, lo que no saben. Y eso es lo más terrible. Ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, vamos a encontrar del versículo 9 al 11 lo siguiente. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice sea maldito, ahí dice sea anatema. Pues cuando leemos esta palabra, dice pues, busco ahora
el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y ve el 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino que es según Dios. Hermanos, la palabra del Señor tiene mucho. La ordenanza que Dios nos ha dado es continuar con la palabra. Dice Hechos 1:8, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos esa tarea, tenemos esa obligación de poder llevar ese evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los ranchos, a todos los vecinos. Es nuestro trabajo de llevar la sana doctrina, el evangelio que el Señor nos ha encomendado a usted y a mí. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 1:8 y le dice: por tanto, no te avergüences del testimonio nuestro, Señor, de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y vea lo que dice el versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda la palabra, predica la palabra, lleva la palabra. Y el tiempo se me terminó. Hablar lo que dice Pablo, le habla a Tito, Tito más bien, ahí cuando escribe en el capítulo 1, versos 7 al 9, encontrará algunas encomiendas. Hermanos, debemos creer, debemos defender ese mensaje, esa palabra. Debemos de practicar la sana doctrina, la doctrina apostólica, fundamentada en la palabra del Señor Jesucristo, en el mismo Señor Jesucristo. No se puede apagar esa palabra, no se puede quitar. No podemos reemplazarlo por actos de brujería, de hechicería y prácticas carnales. Quiero decirles que allá en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, con eso estoy terminando esta palabra. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra de Cristo. No te estés llevando por profetas. Yo conocí iglesias donde se levantaron un montón de profetas que terminaron mal. No les voy a decir cómo. No te dejes llevar por sueños. Estudia la palabra, lee la palabra. Aquí está todo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hallaréis la vida eterna. Quiero dar gracias a Dios y te reto para estudiar la palabra. Mire, solamente acá tengo 3 Biblias donde cotejé lo que les estoy predicando. Y acá tengo otras 8 Biblias que también, cuando hay necesidad, las toco para ver lo que estoy predicando. No seas neófito, no ignores la palabra, pero no te salgas de ella. Y no quieras ser sabio en tu propia opinión. Siempre que el Espíritu Santo te guíe a través de las Sagradas Escrituras. Padre que estás en el reino de los cielos,
Te doy muchas gracias por darme la oportunidad de llevar esta palabra a los que nos ven y nos escuchan. Guíalos a esos predicadores, pastores, ministros, que dejen de estar valiéndose de lo fácil, que estudien tu palabra, que prediquen tu palabra, como lo hacemos nosotros. Las iglesias, si están en una iglesia donde se dejan llevar por esos pastores que andan estafando a la iglesia, de la prosperidad, de la profecía, de revelaciones, sálganse y vayan donde se predica la palabra, donde se cita la palabra, donde se predica la palabra. Pastores que dan su vida por la iglesia, que velan por el bienestar de la iglesia, que acuden a la necesidad de las familias. Pastores que tengan o no tengan cómo transportarse, a pie o en carro o en avión, no importa, pero que vayan por amor de la gente, de la iglesia misma. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia Cristo, el Divino Redentor, del Concilio Nacional de la Asamblea de Dios en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Lo oro a ti, mi Dios, en esta noche, por todas las bondades de este día. Oh, guárdame y que sus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso, y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar, mi dueño. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso, y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar, mi dueño.